Ay, pues esto no es que sea una intro, ni momentos musicales, nada, es mi momento, mi ratito en el que estoy en el coche hasta que llego a la autopista. Y es que de verdad que no puede haber algo más bonito que esto. Pasar por estos árboles de otoño entre amarillos y rojos con esta música barroca. Y así es como intento empezar mis días, un poco con calma, con relax, preparándome a lo que me espera la carretera, a lo que me espera el día de trabajo. Pero yo me enfrento así, positivo. Y bueno, pues nada, me gusta mucho este momento, ya lo he dicho antes, en el que voy entrando poco a poco en Madrid. Y bueno, pues nada, un día más de mi experimento de audios en el coche, improvisados. Y bueno, pues un día más lloviendo en Madrid, que ya empieza a ser, ya cuando ya son tantos días, da como bajón, ¿no? Pero ya digo, yo combato ese bajón, pues me pongo una música interesante y empiezo a ver, siempre intento ver la parte bonita de las cosas. Y bueno, pues ahora en otoño todavía sigue siendo otoño, entonces es muy bonito. La verdad que es cierto que todo depende de cómo te tomes las cosas. Entonces puede ser horrible tener que ir, coger el coche, ay, qué rollo, pero yo es que a mí como me gusta mi trabajo, pues la verdad es que no puedo decir qué rollo. Hay partes de mi trabajo que sí que son pesadas para mí porque no me gusta, obviamente. Hay muchísimas cosas, sobre todo que tienen que ver con lo que es llevar un negocio en sí y la parte de empresa, gestión empresarial, que precisamente fue lo que yo rechacé hacer en el momento en que yo me planteé mi formación de cara al futuro. Yo tenía planteado, y esto es una cosa que no he contado nunca, por cierto, esto es algo que yo decidí en su momento, estudiar diseño de interiores, y fue de estas ideas que tomas, bueno, como suelo tomar yo las cosas. Yo tenía planteado, así resumiendo, yo quería estudiar, pero no quería pasarme demasiado tiempo invirtiendo en estudiar demasiados años porque yo tenía que trabajar. Yo tenía claro que tenía que trabajar a la vez, lo tenía que compatibilizar. Entonces, bueno, pues yo me planteé hacer algo que me sirviera un poco para todo, que tuviera salidas profesionales y tal. Y me planteé hacer empresariales, una diplomatura de empresariales, 3 años. Y con esto, pues bueno, pues... Atención, obras, tráfico denso. Tráfico denso, obras, pues nada. Vale, pues nada, muy bien. Como yo ya de todas maneras he visto, contando con todo, lo que me depara la carretera, y he salido a la hora que según la app que yo utilizo era el mejor momento, pues no pasa nada. Yo ya llevo trabajando hace casi unas 2 horas desde que me levanté, así que yo tranquila. Vale, como estaba diciendo, pues nada, yo me planteé estudiar dirección de empresas, o sea, gestión empresarial. Entonces, bueno, pues después de la selectividad y todo esto, pues fue la decisión que tomé. Realmente yo tomé esa decisión pensando en una idea totalmente práctica, es decir, bueno, pues voy a estudiar algo que me sirva y que tenga salidas profesionales, pero de manera que sea un poco abierto, es decir, que yo pueda luego abordar un futuro bastante amplio, ¿no? Porque claro, empresa hay de muchos tipos. Y bueno, pues con esa intención fui. Yo ya tenía aprobada mi plaza en una universidad y todo. Y llegó a mi casa, donde yo vivía entonces, una publicidad de una escuela de diseño de interiores. Claro, cuando yo vi todo el planning del curso, es decir, todas las asignaturas, horarios, etc., ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que absolutamente todas las materias que se impartían, claro, me gustaban.
¿Por qué? Pues porque a mí me gustaba, lógicamente me gustaba el arte, me gustaba historia del arte, me gustaban materias que no tenían mucho futuro profesional. O sea, en un sentido práctico, no. Entonces yo pensé, bueno, no sé, bellas artes, sí, vale, pero el tema del arte por el arte me parece muy necesario, me parece muy bien, pero no pensaba que ese pudiera ser mi futuro. En cuanto a historia del arte, pues ya ni te cuento, ¿no? Las salidas que pudiera tener eso, yo pensaba en ese momento que tampoco eran muchas. Y luego, pues otro que a mí, bueno, yo barajé varias opciones, obviamente, pero es verdad que las materias que había en empresariales, puedo decir que no me gustaban prácticamente nada de lo que se daba. O sea, yo lo hacía única y exclusivamente porque me sirviera para algo, o sea, es decir, como una herramienta. Entonces, bueno, pues cosas de la vida, que apareció esto, como digo, en mi buzón, así como con la mano de un ángel. Entonces dije, ¿cómo es posible que me guste todo lo que se estudia, ¿no? Todas las materias, porque había parte de destrezas artísticas y tal, pero también había historia del arte y luego había partes más técnicas, ¿no? De materiales, etcétera, de proyectos y tal. Y me pareció tan bonito, y yo me imaginaba esa profesión y yo decía, es que me encanta porque reúne, son artes aplicadas, ¿no? Artes aplicadas, ¿qué es? Bueno, pues no es el arte por el arte, que está muy bien, pero es una rama en la que te permite llevar ese arte a la vida. Yo es un poco como lo traduzco. Lógicamente añadiendo también la parte pragmática, es decir, tú no puedes hacer solamente algo porque te guste a nivel estético. Bueno, tengo que decir que se me ha cortado el audio, ha habido ahí algún problemilla técnico. Así que sigo con lo que estaba hablando. Mi idea con estos audios es hacerlo sin editar, es decir, son charlas que son... Yo trato de publicarlo así, tal cual, como las voy contando, que es un poco la gracia, yo creo, de esta historia, ¿no? Que es un poco lo que a mí en ese momento me sale o yo quiero contar. Entonces mi idea no es, bueno, yo sé que hay mucha gente que está acostumbrada a un tipo de vídeo y que me lo pide muchas veces, pero bueno, en esta ocasión ya digo, es un experimento, entonces pues igual que un podcast, la idea es tal cual, es decir, que yo intento publicar publico, quiero decir, los vídeos tal cual yo lo voy contando en mi coche, ¿vale? Entonces, bueno, una vez, perdón por la interrupción, y una vez aclarado esto, pues continúo con lo que estaba contando, que en este caso era el tema de mi formación en diseño de interiores y por qué elegí estudiar esto y cómo en un momento dado algo que tú tienes planeado, en mi caso que era estudiar empresariales, pues de repente, bueno, no de repente, pero se unen una serie de circunstancias en la vida que hace que cambies un poco esa decisión o de ruta, no improvisadamente, sino que elijas más bien algo que va más contigo. Eso no tanto lo que deberías hacer, sino lo que todo tu espíritu y todo tu ser te dice que eres tú, que va contigo y que eso es lo que quieres hacer y lo que quieres ser. Un poco aclarando y retomando lo que estaba contando. Entonces, estaba justamente en el punto en el que estaba contando que el diseño de interiores son artes aplicadas y que es arte aplicado porque tiene que ser práctico. Es decir, que se tiene que basar en una serie de condicionantes, tanto técnicos como de espacio real, y que luego además sea confortable y habitable el espacio que vas a diseñar. El espacio interior, tengamos en cuenta que es para lo que sirve, es decir, un diseñador de interiores lo que tiene que crear son ambientes, espacios en los que los humanos habitemos, trabajemos, la que sea la tarea que vayamos a desarrollar, de la manera más positiva posible, aprovechando el espacio todo lo posible, ¿vale? Entonces eso requiere de unos conocimientos
en espacio, a nivel entorno, a nivel 3D, a nivel dimensiones. Dimensiones, cuando hablo de dimensiones, estoy hablando de, por ejemplo, el espacio que necesitamos los seres humanos para realizar las distintas tareas. Quizá esto a lo mejor, no sé si os habéis parado a pensar un poco en esto, pero es así, es decir, ¿qué espacio necesitamos para comer en una mesa, ¿no? Bueno, pues ese espacio nos va a condicionar el tamaño de la mesa. Estamos acostumbrados a hablar de dimensiones de muebles, pues un sofá de 3 plazas o una mesa de 6 comensales, ya, ¿pero por qué? Bueno, pues por esto, porque claro, tiene que haber unas dimensiones. Luego, la circulación. La circulación, ¿qué significa? Significa el movimiento que vas a hacer por ese espacio tiene que ser fluido, no te tienes que chocar con nada y esas dimensiones tú las tienes que tener en tu cabeza totalmente dominadas. Bueno, me estoy extendiendo mucho en lo que significa la parte técnica, pero bueno, para que un poco se tenga en cuenta, es decir, que no es yo pongo esto porque sí, porque me gusta, ¿no? Que eso sería el arte puro. Pues yo de repente pues meto aquí una escultura o un mobiliario escultura o de un diseño exclusivo fantástico porque me gusta, ¿no? Porque, bueno, pues me da la gana, ¿no? Que ese es el artista un poco. Porque, mira, me he sentido inspirada y he dicho, voy a plantar esto aquí que queda muy bonito, ¿no? Bueno, pues no. En este caso, tú tienes que estudiar primero todos los condicionantes, que no voy a hablar ahora todo lo que son. También hay una parte técnica, también hay una iluminación, hay una serie de colores, de texturas, de qué se va a utilizar, para qué, todo esto. Y eso es lo que más o menos se resume, lo que es muy resumido, claro, lo que es un diseño de interiores. ¿Vale? Entonces, bueno, pues finalmente elegí estudiar diseño de interiores, como digo, mis 3 años de formación que pensaba invertir en empresariales los invertí en diseño de interiores. Entonces, sí que es verdad que me tocó hacerlo un poquito con prisas porque ya digo yo que yo ya tenía mi plazo y todo para estudiar empresariales y bueno, pues no es que dijera de la noche a la mañana, uy, pues voy a estudiar esto. No, sino que cuando yo vi de qué se trataba, me pareció tan interesante como profesión que, bueno, hasta el punto que decidí, pues eso, enfocarme a esto. También es verdad que influyó, hablando de la mano de Ángel, que me dio esa publicidad, porque nunca jamás me ha vuelto a llegar ninguna publicidad a mí de ninguna escuela, de diseño de interiores. Pero hablando de esa mano de Ángel, también es verdad que casualmente o no, conocí en ese verano, conocí a una persona que justamente estaba estudiando empresariales y una amiga suya estaba estudiando diseño de interiores, ¿vale? Este amigo pues me comentó que él le estaba costando bastante porque trabajaba a la vez, que es algo que yo ya he comentado que yo tenía que hacer. Yo tenía claro que para mí mi independencia ha sido siempre muy importante y yo siempre he trabajado desde los 18 años. Entonces, bueno, pues eso era importante para mí, sabía que lo iba a tener que compatibilizar con otras tareas. Y bueno, pues este amigo me dijo que a él le estaba costando mucho por ese tema, que al final eran bastantes asignaturas y pareciera que todo lo que se estudia en 5 años se tenía que estudiar en 3 y entonces era un poco locura si no te gustan las materias de esa disciplina, ¿no? De esa diplomatura. Y sin embargo me dijo que una amiga suya pues había estudiado diseño de interiores, que estaba trabajando también y que estaba encantada de la vida, que le gustaba muchísimo. Entonces, bueno, me dijo la escuela que era, concretamente era la escuela de IADE, que es donde yo he estudiado. Y bueno, pues un poco así como entre unas cosas y otras fui hilando y decidí que ese iba a ser mi camino. Entonces, deprisa y corriendo a la familia, en fin, a todo el mundo, para poder entrar en ese curso y no perder un año. Y bueno, pues conseguí llegar, hice mi matrícula y estudié mis 3 años en IADE, diseño de interiores. Y la verdad que la experiencia fue muy, muy, muy interesante. Y bueno,
no cabe duda que después el aprendizaje real te viene con la experiencia y con la vida, claro, tú sabes, con conceptos muy teóricos y muy, bueno, muy ambiciosos, ¿por qué no? Y luego con el tiempo pues se va aprendiendo mucho y se va quitando mucho también esa especie de, no sé cómo explicar un poco esto, de los interioristas, que al final también depende mucho, ¿no?, de lo que hayas vivido, pero bueno, de esos aires un poquito, ¿no?, de no, es que yo soy diseñador, no, soy arquitecto de interiores, soy diseñador, bueno, no sé, yo nunca he dicho que sea arquitecta de interiores, soy diseñadora. El arquitecto tiene su función y el interiorista tiene la suya, también muy importante, pero son cosas diferentes. Y entonces, bueno, pues es curioso cómo ahora que tengo una empresa que gestionar, alguna vez me he preguntado si no hubiera sido más práctico estudiar empresariales primero y luego formarme en interiorismo, ¿no? Porque hay muchas patas de la gestión empresarial que me faltan y que me encantaría tener, porque es verdad que al final es importante y que poquito a poco también, igual que la formación, pues yo también soy así, soy una persona que soy pragmática y soy creativa a la vez. Es decir, tengo las dos áreas y bueno, pues es posible que hubiera sido más práctico, pero también por otro lado no sé si hubiera aprobado, porque, bueno, la verdad que viendo las asignaturas que eran y todo esto, reconozco que ahora prefiero buscar ayuda puntual en temas a lo mejor que me cuestan un poquito más, que hay consultores fantásticos, asesorías fantásticas, y bueno, me quedé con la otra parte que realmente es la que a mí me hace sentir y me hace vibrar y creo que soy muy buena transformando espacios. Eso es lo importante, yo creo que al final cada uno tiene que ver en que... Sí que es verdad que ya también por un tema de edad y de experiencia y de años, pues al final, sorprendentemente, pues yo he visto también capacidades en temas de negocios y en temas de negociar y en otras muchas cosas, incluso como consultora inmobiliaria, que yo en mi vida me imaginé que yo iba a poder hacer ese trabajo bien, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues cerrar ventas, captar clientes, todas estas cosas que es muy comercial, que eso ya lo dejo para otro episodio completo, porque las personas que tenemos una mentalidad creativa, muchas veces tendemos a decir, tenemos una profesión de este tipo, ¿no? Tendemos a decir de nosotros mismos que no somos buenos comerciales y que no vendemos bien. Entonces, claro, ¿quién me ha visto y quién me ve, ¿no? Diría yo la primera, porque yo esto lo he dicho. Por eso sé que muchas de las personas, si me estáis oyendo, que sois un poco más así creativos y tal, pues posiblemente diréis lo mismo, pero si quieres, es verdad que si quieres, o bien cuentas un partner, con alguien, y montas una sociedad con alguien que sí lo sea, que es genial, eso sería fantástico, alguien que lleve gestión empresarial, alguien que lleve gestión comercial y tú puedas hacer tus proyectos, eso sería la bomba. Yo, bueno, pues no he encontrado a esos partners y entonces, bueno, pues eso no me ha cerrado puertas, quiero decir, tampoco yo tenía que hacer esto que estoy haciendo y lo estoy haciendo y yo sabía que lo iba a hacer a como diera lugar. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Y bueno, pues eso en cuanto a la formación que estaba contando. Después de diseño de interiores, claro, ha habido, imagínense que son ya muchísimos años los que llevo en esto, entonces ha habido luego, he ampliado formación en un montón de otras ramas, siempre relacionada un poco con esto porque es lo que me gusta, pero también me he formado en marketing, me he formado mucho en psicología a nivel del entorno, ¿no? También neuropsicología, cómo nos afecta a las emociones, a los sentidos, lo que percibimos y tal.
Y bueno, ahí pues visual merchandising, escaparatismo. La verdad es que, bueno, yo qué sé, ya es que ya son tantos años, ya digo que me he formado en otras áreas, en diseño gráfico también, que me gusta mucho, me encanta. Y luego pues en temas de fotografía, aunque me gusta muchísimo la fotografía, pero siempre soy muy partidaria de contar con profesionales en esto. Pero bueno, ahí también pues me gusta mucho. Y bueno, y como digo, lo más importante siempre, la práctica. Siempre en la vida, la experiencia es lo que es ese grado, ¿no? Y lo que sí dejo un poquito ahí, en el aire, ¿no? Realmente, ¿qué es mejor? ¿Es mejor formarte en algo que te sirva 100% o en algo que realmente sea algo que sientes como que eres más tú y que formas parte de ti y que te llega más y que lo sientes más? Bueno, pues ahí dejo la pregunta en el aire para que cada uno reflexione, pero bueno, últimamente me pregunta mucha gente que cuál es mi opinión acerca de la formación en homestaging, que qué sería mejor estudiar. Es que me gusta mucho, pero claro, no, la gente tiene un montón de dudas y es normal, ¿no? Es normal, porque claro, es que tienes que, en fin, es que implica, todas las decisiones implican compromiso. La formación es un compromiso, una empresa es un compromiso, una pareja, un hijo, una mascota, ¿no? Entonces, habría gente que ni se plantearía el no comprometerse, por ejemplo, con su mascota y no sacarlo, etc. Claro, o con tu hijo, con su educación, o con tu pareja, eso es algo como que ya viene de serie y eso. Pero, ojo, cuando nos tenemos que comprometer con estar ahí unos añitos formándonos o unos añitos a lo mejor trabajando para ahorrar o para que nos pague nuestra formación, invertir tiempo, eso ya no nos gusta tanto, pero hay que hacerlo. La verdad que es que hay que hacerlo. Entonces, podemos intentar ahorrar tiempo de alguna manera, atajos. Bueno, hoy en día hay muchas cosas ahí. Bueno, hay formación online, un montón de cosas, pero yo no quiero engañar a nadie. Yo soy la primera que voy a impartir formación, pero si tú quieres ser un profesional, una cosa es que tú quieras... a ver, yo voy a cursos de formación, a mí me gusta mucho la ilustración y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con dibujar y con temas que me dejan mi cabeza libre y esté ahí pasando un buen rato. Yo voy a cursos y yo no pretendo ser ilustradora, o yo me pongo en el piano, por ejemplo, últimamente que me pongo y tal, y es que yo no voy a ser pianista. Entonces, yo haré cursos o haré lo que sea, pero sabiendo que es porque me apasiona y porque me gusta, y por qué no. ¿Y por qué no? No necesito tener que ser ilustradora o pianista para aprender sobre eso, ¿no? Entonces, digo lo mismo. Tú puedes tener tu profesión, la que te genera tus ingresos, o tu empleo, que te genera tus ingresos, lo que sea, y luego tú tener tu pasión y tu formación, ¿no? Y no por eso querer comer. Ahora, eso sí, si tú quieres ser profesional, o sea, yo no podría hacerme un curso online de piano y luego decir que soy pianista, ¿vale? Porque eso es engañar. Porque a que nadie se imagina esto, ¿no? Cualquiera que sepa un poco de música sabe los años que significa aprender a tocar piano o cualquier instrumento, o la música en general, ¿no? Pero como digo, eso digo la ilustración igualmente, ¿no? ¿Quién se cree de verdad que por un curso online va a salir ya siendo ilustrador, pianista, cualquier cosa, actor, no sé? Es impensable, ¿no? Entonces, ¿cómo por un cursito tal vas a ser interiorista o decoradora o homestayer? ¿Así por arte de magia? No. Ahora, ¿que te tienes que formar? Te tienes que formar. Y cuanto más áreas y materias te formes, mejor. En marketing, en el sector inmobiliario,
en interiorismo, en decoración, hay que dominar los espacios para intervenir en ellos, para mejorarlos. Tienes que saber de estilismo, tienes que saber de fotografía, tienes que saber de un montón de cosas que aprendes únicamente en temas relacionados con el diseño de espacios, ¿no? Digo yo. Homestaging no es que sea un área nueva, que no existe, no. Homestaging es decoración, ¿vale? En el momento que tú te metes a un espacio y lo quieres transformar, ahí estamos hablando de interiores, de interiorismo, ¿vale? Llámalo decoración, llámalo diseño de interiores, llámalo como quieras, pero eso forma parte de ese área, ¿vale? Yo lo llamaría casi decoración publicitaria porque es lo que es, ¿vale? Es más eso que cualquier otra cosa, ¿o no? Y ahí hay una parte de espacio general y hay otra parte de decoración, estilismo, fotografía. Entonces, para eso tienes que tener todas esas áreas, las tienes que dominar bastante. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar en cómo va a quedar en la fotografía, pero también cómo se va a ver cuando la persona venga. Entonces tienes que dominar todas esas áreas. Así que, aunque no sean buenas noticias para algunos, pues oye, si quieres dedicarte a esto, tienes que formarte. Tienes que emplear tiempo. Es que es así, es que es así, es que ¿cuántos años he estado yo como interiorista? ¿Cuántos años he estado yo haciendo reportajes, siendo estilista? ¿Cuántos años he estado yo preparando tiendas, haciendo montajes de visual merchandising, de escaparatismo? Pues un montón. Muchos años que vas sumando. Que esto no lo aprendes en un día, o sea, no lo aprendes ni en un día, ni en un mes, ni en un año, os digo. O sea que, bueno, yo creo que si es algo que te gusta y te apasiona, casi deberías hacerlo, porque siempre va a compensar. Incluso, es lo que digo, incluso aunque no te dediques tan profesionalmente. Pero si te quieres dedicar profesionalmente, muchísimo más. Y bueno, eso es mi recomendación de hoy. Y nada, ya estoy por aquí y ya lo dejo para el próximo. Y nada, buen día a todo el mundo y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Adiós. Twist me off to the beginning.